femenino, masculino. Venus, Marte. Yin, Yang. Latios, Latias. Sentimiento, pensamiento. Normalmente nosotros como seres humanos estamos acostumbrados o precisamente nos hemos acostumbrado a ver la vida desde esa perspectiva binaria. Es decir, dos cosas, o mejor dicho, dos polos de las cosas, los cuales son contrarios y complementarios y que al final de cuentas a partir de eso se crea todo en este mundo. Obviamente eso tiene que interferir, o mejor dicho, interfiere con cómo nosotros vemos hacia los distintos tipos de MBTI. Y es que al final de cuentas todo este tipo de conceptos de los que habla Jung ya tenían un prejuicio o un valor adjudicado a ellos desde un principio de manera predeterminada. Así que, muy bien, evidentemente eso, como digo, influye o precisamente se ve más en las funciones de pensamiento y de sentimiento. Así que pensé que sería buena idea hablar sobre por qué normalmente se considera que estas funciones son femeninas o masculinas y sobre realmente cómo eso afecta no solo a los individuos de estos tipos, sino también hacia nosotros entender de qué va otro de estos tipos o entender cuál es su verdadera naturaleza. Ahora aquí voy a hacer una pausa de cierta forma porque realmente voy a hablar exclusivamente sobre estas dos funciones y sobre cuáles son las características, prejuicios o estereotipos o arquetipos de lo que es ser masculino o femenino. Realmente no me voy a poner a indagar sobre qué quiere decir cada cosa, sobre qué tan válido es o no, y tampoco voy a hablar de otras situaciones como personas no binarias, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí como estoy hablando de prejuicios, pues obviamente muchas cosas vienen desde la cultura machista y misógina en la que vivimos, así como también con el reproche que se tiene a la feminidad, tanto en hombres como en mujeres. Así que, bueno, habiendo establecido eso, ya saben, si les gusta el video, siéntanse libres y suscribirse, compartir, etcétera, etcétera. Igual, mis videos no tienen muchas vistas, pero aún así, YouTube me dice que el 60% de las vistas son de los suscriptores. Así que, si tienen una cuenta en Google o YouTube, siéntanse libres de darle like, porque, pues bueno, eso ayuda al canal. Y reafirma que el contenido que estoy publicando es al menos interesante. Así que, muy bien. ¿Ustedes creen que existe algún tipo que sea particularmente masculino o femenino? ¿Por qué lo creen? Veamos. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre de qué va esta situación de la masculinidad y la feminidad. Normalmente se le considera como masculinidad a todos los conceptos o a todos los valores asociados hacia lo que hace a un hombre ser un hombre. Es decir, ¿qué es lo que hace que esta persona tenga esas características arquetípicas, esas características ideales para considerarse como tal? Lo mismo va precisamente para las mujeres en caso de la feminidad. Este es o son precisamente conceptos que vienen desde la antigüedad, cuando distintas deidades ya tenían un género establecido y con eso mismo se les adjudicaban ciertas imágenes, características o ideas. Digo, al final de cuentas, por algo se pensó o se habló de Pandora como una mujer. Entonces, bueno, evidentemente todo este contenido, todo este aspecto cultural ha venido formando sobre qué es lo ideal y cómo debería ser una persona para ser socialmente aceptada o estar de una manera adecuada dentro de la sociedad. Como digo, esto afecta sobre cómo nosotros vemos los tipos, ya que evidentemente hay tipos que se ajustan más hacia lo que es el estereotipo de una forma u otra. Aquí yo creo que donde se puede ver mejor es precisamente en las dos funciones de juicio extrovertidas, es decir, el pensamiento extrovertido y el sentimiento extrovertido. Aquí voy a hablar específicamente de los tipos que tienen estas funciones como función dominante o auxiliar, es decir, todos los tipos J. En el sentimiento extrovertido, tipos FJ, y en el pensamiento extrovertido, tipos TJ.
Cuando hable de un poco más a fondo de estas dos funciones, ya voy a expresar o hablar un poco cuál es mi perspectiva de las funciones introvertidas de juicio y cómo afectan eso hacia la proyección de ciertas personas. Así que muy bien. Aquí también hay un asunto interesante. Y es que cuando nosotros estamos hablando de estas funciones, también yo creo que se relaciona mucho con la idea o la concepción que tenemos de las funciones laterales o la lateralización del cerebro. Esto nos quiere decir que de nuestros dos hemisferios, cada hemisferio se especializa en hacer ciertas cosas. Normalmente se le considera al hemisferio derecho como si fuera el hemisferio que va más enfocado hacia la lógica matemática, hacia el lenguaje verbal, hacia ese tipo de cosas. Mientras que, por otro lado, el hemisferio izquierdo se relaciona más con la creatividad, con la intuición, con el lenguaje no hablado y otras situaciones como interpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, desde eso, pues obviamente ya se le da una cierta connotación masculina y femenina hacia estas dos funciones o hacia estos dos hemisferios. Por lo tanto, muchas de estas actividades o de funciones que se relacionan con un hemisferio es algo que obviamente se va a creer o se le va a adjudicar a cierto género. Digo, por algo, Shakira insiste, ¿no? Que las mujeres son las de la intuición, con peluca, todo eso. Entonces, bueno, cuando estamos hablando del sentimiento extrovertido, estamos hablando de una función que, en primer lugar, se relaciona con muchas de las cualidades que se le adjudican hacia las mujeres o hacia la feminidad. Es decir, hacia la armonía, hacia la comunicación verbal, hacia la simpatía, hacia el comunicarse con otros y, bueno, ya saben cómo se tiene ese prejuicio, esa idea de que las mujeres hablan y hablan y hablan y tienen que expresarse y tienen que externar sus sentimientos, sus pensamientos y sus ideas. Entonces, bueno, por eso normalmente se cree que el sentimiento extrovertido es una función demasiado femenina. Ahora, esto también llega a actuar de cierta manera en las personas o en los individuos que tienen masculinos, que tienen el sentimiento extrovertido como función dominante o auxiliar. Y es que precisamente les da la idea de que sus tipos o de que esta predeterminación hacia la sensibilidad es algo incorrecto o es algo que les resta ese valor de masculinidad o de ser hombres y genera no solo complejos sino también sobre compensaciones en distintos aspectos. Digo, normalmente inclusive los hombres INFJ tienden a irse o tienden a sobrecompensar demasiado con su función de pensamiento introvertido terciario, precisamente para no ser tildados o no ser señalados como precisamente personas sensibles o femeninas. Ahora, aquí hay algo muy interesante y es que hay dos situaciones. La primera, existe ese prejuicio de que son cualidades femeninas. Y, bueno, ahí es donde yo difiero. He hablado de algunos individuos ENFJ o INFJ que son considerados como personas masculinas o hombres masculinos. Y aún así ellos ocupan el sentimiento extrovertido de manera dominante y, en su caso, auxiliar. El sentimiento extrovertido, como he explicado, es una función a la que le interesa mucho la expresión, pero también de tomar valores culturales. Por eso normalmente cuando tenemos a un hombre que es o que tiene una de estas funciones de manera dominante y considera que algo importante para ellos, para su personificación, son estos valores masculinos, entonces los van a proyectar. Y, obviamente, va a haber tipos que inclusive sean hombres o, ahí voy, otra vez, personas no binarias, etcétera, etcétera, que decidan personificar o representar, proyectar los valores femeninos de la sociedad. Ahora, como digo, esto es algo muy complejo específicamente en hombres, ya que realmente no ha existido un debate sobre hasta qué punto o sobre la masculinidad tóxica. Entonces, pues bueno, ahí yo es donde creo que va más enfocado hacia esa parte. Hacia ver los sentimientos o la expresión de los sentimientos como un síntoma de debilidad. Como si esto fuera algo equivocado y algo que inclusive se tiende a reprimir mucho incluso en las mujeres. Muchas mujeres de manera misógina tienden a ver eso o varias situaciones que se relacionan con el sentimiento extrovertido como si fuera algo malo,
dentro de las mujeres. Aquí, una situación importante también es que cuando estamos hablando de la naturaleza del sentimiento, especialmente de la naturaleza del sentimiento extrovertido, es algo que en términos alquímicos y astrológicos, etcétera, etcétera, los sentimientos y las emociones se relacionan mucho con lo que es el agua, el elemento del agua. Ahora, el elemento del agua es bastante impredecible, en el sentido de que el agua por sí misma no tiene forma. Inclusive en el I Ching se le considera el agua como una representación o un reflejo del movimiento del universo, porque el agua al no tener forma simplemente replica todo lo que viene de los movimientos del universo. Ahora, esto es algo que también yo creo que se celebra o se busca arquetípicamente en la idea de mujer o de la feminidad, lo cual tiene que ver con una cierta pasividad, es decir, con esperar que las circunstancias le afecten y se muevan en distintas direcciones. Ahora, cuando estamos hablando del pensamiento extrovertido, estamos yéndonos hacia una función un poco distinta. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del sentimiento extrovertido, se le asigna o se le tiende a tildar de feminidad por sus propias características. Cuando estamos hablando del pensamiento extrovertido, el pensamiento extrovertido no es en sí mismo masculino, simplemente es no femenino. Entonces, por eso se le tiende a señalar o a darle la connotación de ser una función más masculina. Ahora, el pensamiento extrovertido, como he dicho, es implícito. Si nosotros queremos hacer un paralelo o una simbología al respecto, podemos hablar sobre la representación del pensamiento en el tarot, es decir, en las espadas. El pensamiento extrovertido es precisamente eso, una espada. Es decir, nosotros tenemos algo que va a señalar directo, va a ser certero, va a ser, como digo, preciso y va a ir siempre directo al blanco, siempre directo al punto. Al pensamiento extrovertido le importa mucho, como digo, las cosas como son. No hay ninguna interpretación por medio, ni nada así. Simplemente es lo que es. Esto hace precisamente que muchas de estas personas o individuos, específicamente los ENTJs o los ESTJs, tiendan a proyectar esa idea o esa imagen de autoridad. Y, efectivamente, como digo, normalmente la autoridad es algo que se le denota o que se relaciona con los hombres o con la masculinidad. Inclusive muchas veces esto ocurre en algunos puestos empresariales donde mujeres han escalado de una manera muy alta en la estructura organizacional y bueno, estas personas muchas veces el prejuicio dice que no son femeninas, es decir que su trabajo es atender la casa, su trabajo es hacer otras cosas, tener comidas, cafés, etcétera, etcétera, mientras que los hombres tienen que trabajar y hacer cosas. Ahora, por eso es por un lado por el que se considera que el pensamiento extrovertido es masculino, porque tiene precisamente esa autoridad, esa dirección, ese blanco, simplemente esa capacidad de espada, de cortar absolutamente todo, que, como digo, refleja autoridad o dominio, es decir, cosas adjudicadas a la masculinidad. Ahora, eso es hablando del pensamiento extrovertido. Aquí la situación con el pensamiento extrovertido es que siempre va a ir de la mano con el sentimiento introvertido. Y el sentimiento introvertido, si estamos hablando de la sensibilidad masculina, el sentimiento introvertido es efectivamente la mejor forma o la forma más efectiva para que se le relacione a este tipo de sensibilidad. Como explico, es una función un poco más callada, es una función un poco más reservada. Y creo que realmente en nuestra cultura machista no se castiga el hecho de que los hombres tengan sentimientos, se castiga el hecho de que los expresen. Entonces, toda esta idea de tener un sistema de sentimiento introvertido, subjetivo, personal, privado, es algo que al final de cuentas le denota ese equilibrio al pensamiento extrovertido dentro de la imagen colectiva. Ahora, aquí es bastante interesante, ya que el sentimiento introvertido por sí mismo considero que no tiene ninguna connotación así. Digo, Jung extrañamente consideraba que el sentimiento introvertido era la función dominante, principalmente de mujeres. Sin embargo, ahorita viendo estadísticas, etcétera, etcétera, se ve que inclusive hay un gran número de personas, principalmente ISFPs y ESFPs,
hombres masculinos que tienen esta función de manera dominante o auxiliar. Y, como digo, precisamente es por eso. Vienen representando lo que es la sensibilidad, pero la sensibilidad callada. La sensibilidad a un nivel más profundo. La sensibilidad a un nivel, como digo, más dominante, con más dominio de sí mismo, más masculino. Ahora, aquí es precisamente donde yo veo interesante estas dos dicotomías, esta relación entre estos dos, ya que precisamente normalmente en distintos medios, en películas, series, etcétera, etcétera, se manejan estas dos como si fueran complementarias la una de la otra. Es decir, como si por cada sentimiento extrovertido existiera un pensamiento extrovertido. Principalmente se puede ver en series. Inclusive extrañamente se tiene como que una relación o admiración por lo que son los INFJs y los INTJs en varias series japonesas principalmente. Tienen mucho de intuición introvertida ahí. Entonces, esto hace que precisamente se genere o se refuerce más ese estereotipo que se tiene de lo que es ser masculino y femenino. Digo, al final de cuentas, como digo, eso es un estereotipo. Y te estoy hablando de ello ahorita es precisamente para cuestionarlo. Digo, realmente considero que la expresión de cada quien es efectivamente la expresión de cada quien. Realmente si alguien quiere tomar un concepto sobre lo que es masculino o femenino y gusta encarnarlo, eso es excelente. Simplemente yo considero que ya es patológico, no es sano, cuando son precisamente esos prejuicios los que nos limitan a ser o a representarnos de cierta manera. Aquí, como digo, esto afecta a MBTI en el sentido de que existe una gran idea de que ciertos tipos son de cierta manera y, digo, al final de cuentas nosotros como seres humanos somos los que hacemos a los tipos, no son los tipos los que nos hacen lo que son. Entonces, digo, yo creo que es importante en el momento en el que alguien quiere conocer su tipo y se entera que tiene una función que no va de acuerdo a lo que ellos consideran, darse cuenta de que al final de cuentas esas funciones son fortalezas que tiene cada quien y que puede emplear de la manera en la que mejor le parezca. Digo, me parece ridículo intentar castigar la sensibilidad en hombres simplemente porque no es la regla o porque no es lo más conocido. Ahora, aquí, precisamente como digo, esto también nos puede mostrar que hay ciertos síntomas o ciertas situaciones que están mal a nivel cultural, que es precisamente en el que se reprenda o se reprima este tipo de comportamientos positivos en alguien. Digo, me parece realmente ridículo. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos, esa es nuestra sociedad, esa es nuestra cultura y ¿qué puedo decir? Así es esto.